Bienvenido a Emprendedor Digital, mi nombre es Daniel Q, danielq.com. El día de hoy te quiero hablar acerca de los miedos como emprendedor. Seguramente tú que me estás escuchando tienes este pensamiento de convertirte en emprendedor o ya eres emprendedor y hay algo que no se habla mucho al respecto sobre este tema, ¿no? Los miedos que tiene un emprendedor. Estos miedos son a veces paralizantes, a veces no te permiten dar ese paso, a veces no te permiten llegar a esos objetivos simplemente porque te congelas, ¿no? Te quiero hablar acerca de estos miedos que me han sucedido. No te los estoy diciendo en un libro, no es que yo los haya leído, los haya investigado, sencillamente porque me han ocurrido, porque los he experimentado, ¿no? Si te dijera que pudiéramos hablar sobre este tema de los miedos, podríamos estar hablando a lo mejor unas 20, unas 30 horas. Este tema te da como para sacar muchos episodios del podcast, que seguramente iré tratando algunos otros miedos en episodios muchísimo más adelante. Pero te quiero hablar acerca de miedos que me han ocurrido, que seguramente te están pasando en este momento, que seguramente te han paralizado o que a lo mejor no sabes qué hacer. Te voy a hablar desde mi experiencia y te voy a decir qué es lo que me ha pasado y cómo lo he podido resolver en el caso de que lo haya podido resolver, ¿no? Te lo digo pues en un momento. Bienvenido Emprendedor Digital a tu podcast de marketing digital. Mi nombre es Daniel Q y soy un emprendedor igual que tú. Juntos encontraremos la forma de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Pondré a tu alcance estrategias, tácticas y consejos para llevar tu negocio al mundo digital, para que lo puedas poner en práctica en redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales con las que vas a poder abrirte paso por internet y de paso convertir a tus seguidores en clientes. También te hablaré de mis sueños, de mis éxitos, de mis fracasos y sobre todo los obstáculos por los que emprendedores como tú y como yo tenemos que pasar. Y recuerda, juntos llegamos más lejos porque somos una comunidad de emprendedores digitales. Fíjate que el primer miedo que nos da a todo el mundo es el miedo al fracaso, ¿sabes? Y es que la educación que hemos tenido, pues sobre todo pues aquí en Latinoamérica, la educación que nos han dado nuestros padres siempre ha sido muy competitivo, ¿no? Yo soy mexicano, y te quiero decir que la educación aquí siempre ha sido muy competitiva, ¿no? Entras a la escuela y ¿qué es lo primero que te dicen los padres? ¿Sabes qué? Tu única obligación es traerme aquí buenas calificaciones. No haces más nada, ¿no? Y entonces pues te empiezan a condicionar de que solo debes de traer 9 o que solo debes de traer 10, ¿no? Y luego empiezan las comparaciones con los hermanos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Que él sí, mira, él sí estudia, él sí hace esto. Y entonces nos iniciamos con esa competencia, ¿no? Conforme vamos creciendo, si no somos a lo mejor muy competitivos, si no sacamos buenas calificaciones en matemáticas o en inglés o en geografía, en historia, la gente, los maestros nos empiezan a ver así como, bueno, pues como que le puedes echar más ganas, ¿no? Entonces esa parte de la competitividad la tenemos muy arraigada. Entonces tenemos miedo a fracasar, ¿no? Tenemos miedo a no lograr las cosas porque por temor a ser juzgados, por temor a ser vistos mal por otras personas, ¿no? En nuestro caso, a ti que me estás escuchando, tu caso particular, tienes miedo a emprender, tienes miedo a dar ese salto de fe, a iniciar ese proyecto que tú tienes en la cabeza, convertir esa idea finalmente en un proyecto, ¿no? Siempre que vamos a iniciar con una empresa, con un negocio, siempre tenemos esa duda y no sabemos si debemos hacerlo, ¿no? Te cuento un ejemplo. Yo cuando tenía unos 23, 24 años estaba estudiando la carrera de mercadotecnia, soy mercadólogo. Una de las materias que estaba recién cursando, que había terminado de cursar, era la carrera de diseño web, la materia de diseño web. Entonces, una de las cosas
que me gustó o que yo quería hacer era tener un negocio en el que yo pudiera exportar plata, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues en ese tiempo más o menos estaba estudiando en la noche y trabajaba por la mañana, ¿no? Cuando trabajaba en la mañana trabajaba en Federal Express. Esta empresa se dedica a la mensajería, a llevar paquetes de un lado a otra parte del mundo. Y pues yo tenía el conocimiento de cómo funcionaba la logística, de cuáles eran los requerimientos que tú necesitabas para importar, para exportar los documentos, qué tipo de situaciones se podían presentar en la aduana, cómo podrías darle alguna garantía al cliente en caso de que no llegara su mercancía. Todas estas dudas que se te puedan ocurrir, yo ya las manejaba, ¿no? Yo ya sabía cómo resolverlas, tenía el conocimiento de la logística a través de la mensajería porque pues trabajaba estaba en el centro de atención a clientes y me sabía todos los procesos. Recién acababa de cursar lo que era diseño web. Entonces podía montar una página web para después empezar a vender mercancía. En ese tiempo ya existía PayPal, ya no era tan nuevo PayPal. Tenía unos 6 o 7 años aproximadamente de estar en el mundo digital, y entonces sí tenía las habilidades, a lo mejor no como ahorita, pero eran suficientes para que pudiera iniciar con ese proyecto, ¿no? Además, si a esto le sumamos que mi mamá le encantaba mucho lo que es la joyería y tenía la forma de contactarme con otras personas para que yo pudiera conseguir buenos precios o revender algunas mercancías, y entonces mandarlas a lo que es España, ¿no? En este caso, pues su moneda era mucho más fuerte, sigue siendo mucho más fuerte que la nuestra, y entonces era mucho más fácil a lo mejor vender algo de 200 o 300 pesos que aquí podría costar, venderlo allá y sacar un margen todavía de utilidad, y para ellos sería algo muy barato, ¿no? Ese era mi pensamiento. Ya lo había estudiado dentro de la materia. Ese era un proyecto, dentro de una de las materias que teníamos, era un proyecto que podíamos hacer un negocio, ver la factibilidad, ver los procesos. Toda esa información yo ya la tenía, ¿no? Y entonces, en algún momento platiqué con un amigo, Cristian, si me estás viendo, pues te mando saludos, señor Martiarena, y lo platiqué con él, y en ese caso, él pues sí como que le llamó la atención la idea, pero no tanto, ¿no? Le entró y le salió y lo platicamos 1 o 2 veces, pero ya no lo volvimos a tocar ese tema, ¿no? Dentro de nuestras pláticas. ¿Y qué es lo que pasó? Yo me quedé con esta idea y pude haberla hecho porque pues tenía ingresos, trabajaba ya en ese momento, podía empezar como part-timer o medio tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, no lo hice porque tenía miedo a fracasar, tenía miedo que no me fueran a salir las cosas, qué iba a pasar si me empezaban los problemas con la mensajería, qué iba a pasar con los temas técnicos, a lo mejor de elaborar la página web, cómo lo iba a comercializar. Todas esas dudas que me estaban invadiendo, que hicieron que no iniciara ese proyecto, ¿no? Y entonces te digo algo que sí es real. Ese proyecto fracasé rotundamente porque no lo intenté. Tuve el 100% de probabilidades de fracasar, sencillamente porque no lo intenté, no inicié con ese proyecto. Y como no inicié con ese proyecto, ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente, pues nada, ¿no? Aquí está, a lo mejor 17 años después, ahorita a lo mejor tendría un negocio próspero en lo que es importación y exportación, a lo mejor de joyería, y no lo voy a saber. Tenía los conocimientos, sabía cómo hacerlo, había estudiado, hice todo un proyecto dentro de la escuela. Fue una materia que todo ese curso era precisamente de hacer esa planeación, y sencillamente no lo llevé a cabo y entonces fracasé. Esa idea que para mí era jugo, que para mí era algo que podía funcionar,
pues no funcionó porque no lo intenté. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, no? Puedes tener tú una idea maravillosa, puedes tener la idea de iniciar el siguiente Facebook, o de iniciar el siguiente Google, o de iniciar el siguiente PayPal o Tesla, o la idea que tú tengas en este momento, pero si no la concretas, si no empiezas a pasar del pensamiento a la acción, entonces esa idea que tú tienes pues es basura, ¿no? Es basura porque la estás desechando, o sea, no estás concretándolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que fracasas. Entonces, este miedo es muy real y lo que nos hace pasar es que no vamos a iniciar ese proyecto porque nos da miedo el fracaso. ¿Qué dirá el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, la pareja, los amigos, ¿no? Las personas que te conocen? Y pues te digo algo, que digan madres, empieza tu proyecto. Si de algo te puede servir este audio, este podcast, es que te quede claro, ¿no? Si no empiezas, ya fracasaste, sencillamente porque no pasaste a la acción y no vas a lograr ningún resultado. ¿Qué otro miedo te quiero hablar? El miedo a perder tu patrimonio. El miedo a perder tu patrimonio es muy real, ¿no? Puede pasar de dos cosas, ¿no? Si eres muy joven, probablemente no tengas compromisos, probablemente pues no tengas hijos, no tengas que pagar carro, casa, alimentación, o algunos gastos que ya vienen con una responsabilidad mayor, ¿no? Cuando ya eres un adulto un poco más, digamos, a partir de los 25, 30 años, que ya empiezas a tener ese tipo de compromisos. Entonces probablemente tengas el miedo de qué va a pasar, qué me van a decir en mi casa, ¿no? Si yo pierdo el dinero de mi papá, de mi hermano, porque ellos son los que te van a prestar, ellos son los que te van a proporcionar ese primer empujón. Siempre que nosotros queremos iniciar con un proyecto, la primera fuente de financiación es nuestra familia, y después nuestra familia cercana, ¿no? Padres, hijos, hermanos, y luego se hace un poquito más grande y se va a lo mejor hacia tíos, hacia primos, y luego pues ya son los amigos, ¿no? Esas primeras personas van a ser tu familia. Y entonces, ¿qué van a decirnos si yo pierdo su dinero? ¿Cómo voy a poder pagarle a lo mejor ese préstamo que mi papá tuvo que sacar para que yo iniciara este proyecto? Y son miedos que podemos tener, ¿no? De no poder tener éxito con nuestro emprendimiento, con nuestra empresa. Si eres un poco mayor, lo que puedes estar pensando es, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer si no logro pagar la renta, pagar la luz, los alimentos, las colegiaturas de mis hijos, los seguros, ¿no? Lo que estés pagando en este momento, que puede ser que ya tengas unos compromisos muchísimo más fuertes que si fueras relativamente joven y estuvieras iniciando un proyecto, ¿no? Estas muchas veces también te va a detener de iniciar ese emprendimiento. O cuando ya estás de lleno, también tienes esas dudas, ¿no? Y esto es algo a lo que te vas a enfrentar todo el tiempo, ¿no? Si tú quieres ser un emprendedor, si quieres ser empresario, si quieres tener un negocio, te lo digo desde ahorita, si vas a hacer esto, debes de estar consciente de que la carrera de emprendedor es así, es como una montaña rusa. A veces estás súper bien, a veces estás muy mal, porque vienen golpes como esto que nos acaba de pasar, esta pandemia. Es algo que no estaba en nuestro control. ¿Cuántos negocios han cerrado precisamente por esto? ¿Cuántos negocios, cuántos restaurantes, cuántos gimnasios, cuántos lugares así que no pueden abrir, que no tienen la posibilidad de generar ingresos tronaron, ¿no? Y esos miedos son reales. Seguramente te estás enfrentando a este tipo de miedos, o en su defecto, ¿qué tal si tú fuiste de las personas desafortunadas que perdieron el trabajo y con esa liquidación que te dieron dices, bueno, pues voy a iniciar un negocio, pero y si no alcanzo a cubrir las cuotas? Te voy a decir, esto es así, el emprendimiento es así, y tienes que dar ese salto de fe y tienes que darlo todo, ¿no? No hay un plan B, quédate con esa idea que no hay un plan B, porque si hay un plan B, entonces no vas a dar tu 100% y no vas a estar comprometido con lo que es tu negocio, ¿no? El miedo a perder el patrimonio familiar
es muy real. Muchas veces puede ser que no te deje dormir, que estés en las noches pensando en qué es lo que vas a hacer, cómo vas a cubrir la nómina, si es que ya pagas una nómina, la renta, cómo vas a pagar los impuestos, todas estas cosas que vienen con ser emprendedor. La gente no te las cuenta, ¿no? O a lo mejor tú no las escuchas, tú solo oyes las historias de éxito, ¿no? Tuvo suerte y le fue muy bien en su negocio, pero a lo mejor lo que no sabes es que no les va tan bien todo el tiempo, ¿no? Un emprendimiento es difícil y estos miedos son muy reales, ¿no? A veces no te dejan dormir y pues son cosas que debes de saber, ¿no? Es algo por lo que todos los emprendedores pasamos desafortunadamente, pero que tiene también sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, cuando eres emprendedor no tienes un sueldo fijo y estás topado, ¿no? Cuando eres emprendedor tus ingresos no tienen límite, puedes ganar el dinero que tú quieras siempre y cuando empieces a darle duro, ¿no? Y siempre sí te vas a encontrar con momentos desafortunados como eso que estamos pasando por la pandemia y algunos otros imprevistos que puede hacer que te haga pensar en ese miedo del patrimonio familiar, ¿no? Pero bueno, tienes que seguir y tienes que darle y no hay marcha atrás, ¿no? Ya estás metido en este emprendimiento y lo único que tienes que hacer es seguir adelante, ¿no? Y si tienes esta mentalidad, lo que va a pasar es que al final vas a poder levantarla y vas a poder brincarla, ¿no? Generalmente es así. Otro miedo que nos pasa a nosotros los emprendedores es el miedo de volver a emprender. ¿Y por qué te digo de miedo a volver a emprender? Porque no todos los negocios se dan a la primera, ¿sabes? Vas a conocer a muchos emprendedores que han iniciado muchos negocios y no todos se les ha dado, ¿no? Iniciaron un negocio, después otro, después otro, después otro y el negocio que les pega es como el cuarto o el quinto negocio. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque vas tomando experiencia y entonces los errores que cometiste en el primer negocio ya no los vas a repetir en el segundo y los errores que tuviste en el segundo ya no los vas a repetir cuando tengas tu tercer negocio y tampoco vas a repetir los errores que tuviste en tu primer negocio, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones las vas sumando y lo que tú vas ganando es vas ganando experiencia, vas ganando más dominio de lo que es los recursos que tienes en ese momento, ¿no? Volver a emprender es un negocio muy real cuando fracasas en tu primer emprendimiento, cuando fracasas en tu segundo, cuando fracasas en tu tercero y bueno, ya después le vas perdiendo el miedo. Cuando tú vas a iniciar un negocio debes saber que debes de estar dispuesto a perder todo lo que vas a invertir, tu tiempo, tus horas, los recursos, todo lo que tengas puede ser que los pierdas. Entonces si vas con esa idea de bueno, lo voy a jugar todo, me lo voy a dar todo, pero es posible que lo pierda. Si tú estás consciente, ya no es tan difícil volver a tener otro emprendimiento, ¿no? Es algo que nos sucede a la mayoría, es desafortunado, pero es cierto. Tu primer emprendimiento no siempre se va a dar, ¿no? Porque no estás preparado, porque no tienes el colmillo, porque no sabes vender, porque no sabes administrar, porque no sabes operación, porque no sabes logística, porque no sabes muchas cosas que tú piensas que lo puedes desarrollar en poco tiempo, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un negocio, cuando estamos iniciando un negocio, pues al principio somos todos, ¿no? Somos el administrador, somos el de logística, somos el servicio al cliente, somos ventas, somos contabilidad. Todos los departamentos los tienes, entonces es algo que debes de saber, ¿no? Este es un miedo muy real, el miedo a volver a emprender, pero quítatelo, ¿no? Si ya fracasaste alguna vez, no importa, ese no es un fracaso, es un aprendizaje. Estás aprendiendo a ser emprendedor, estás aprendiendo a poder resolver problemas, ¿no? Porque al final eso es lo que es emprendimiento, resolver problemas que tienes tú en tu negocio y resolverle los problemas a tu cliente.
Eso sería el resumen perfecto, ¿no? Resolutor de problemas. Eso es lo que es un emprendedor, ¿no? Entonces te vas encontrando con diferentes problemáticas, las vas resolviendo y entonces vas aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento que después lo vas a llevar a tu siguiente proyecto, ¿no? Ahora, otro miedo que nosotros tenemos es delegar, ¿no? Un miedo pues bien tonto si lo quieres poner desde esa parte, ¿no? Porque pensamos que las personas no lo van a hacer tan bien como nosotros, ¿no? Y puede ser cierto, a lo mejor esa persona a la que tú piensas delegar, cuando le estás enseñando, cuando le estás capacitando, pues no hace las cosas tan bien como tú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Tú piensas que vas a seguir haciendo las cosas y a lo mejor quieres delegar otras actividades, pues que no son tan importantes. Déjame hacer un paréntesis aquí. Cuando vas a delegar o cuando estás pensando en delegar, seguramente también estás pensando en adquirir tu primer empleado, ¿no? Este es un miedo bastante común, este miedo del primer empleado. ¿Qué es lo que pasa, no? Que nosotros no sabemos con seguridad cuando inicias con una persona, como fue mi caso, no sabemos con seguridad si vamos a poder pagarle a esa persona, ¿no? Porque no nos llega el trabajo suficiente, pero ya estamos empezando a saturarnos, ¿no? El error que cometemos cuando vamos a contratar a esa primera persona es en que esperamos hasta que ya estamos saturados de trabajo para decir, ok, no puedo, vamos a traer otra persona. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estás saturado de trabajo y todavía tienes que enseñarle, ¿no? Entonces ya no trabajas al 100%, tienes que trabajar al 120% para también capacitar a esa persona y normalmente te empiezas a saturar y ya no puedes delegarle las cosas a la persona porque no lo hace bien, no lo hace lo suficientemente rápido porque está en esa curva de aprendizaje y entonces ¿qué haces? Terminas haciendo también el trabajo de esa persona. Entonces, si estás pensando en contratar a una persona, contrata a esa persona mucho antes de que llegues al 100%. Contrátalo cuando ya estés al 60, al 70% de capacidad, porque tiene una curva de aprendizaje aproximada de 6 meses para que te pueda hacer operativa y te pueda hacer funcionar. Bueno, cierro este paréntesis. ¿Y qué es lo que debemos de hacer o cómo pensar con este miedo de delegarle a otra persona que la puede regar, que la puede cagar, que no lo va a hacer tan bien como tú? Pues le tienes que soltar las cosas, o sea, sencillamente se las tienes que soltar y sabes que sí no las va a hacer tan bien como tú, pero es necesario. Lo primero que debes delegar es lo que tú sabes hacer mejor. En lo que eres mejor es lo que tienes que delegar. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener tiempo para dedicarte a otras cosas que probablemente sean más productivas, ¿no? Si tú te dedicas a la operación o si tú estás haciendo las cosas de operación, pues ya le vas a quitar tiempo a lo mejor a la planeación, a los nuevos proyectos, a el proceso de ventas, ¿no? Entonces, si no lo delegas, pues no vas a poder tener ese crecimiento dentro de tu negocio, ¿no? ¿Y por qué debes delegar aquello en lo que eres mejor? Porque cuando está en la curva de aprendizaje la va a cagar, va a tener errores y entonces es bien fácil detectar esos errores porque tú lo sabes hacer y los puedes solucionar en cuestión de minutos, ¿no? O sumamente rápido. Entonces, siempre que delegues, delega aquello en lo que tú eres mejor. Si lo haces de esta forma, lo que va a pasar es que te vas a tener mucho tiempo porque esa operación normalmente te quita mucho tiempo de las cosas importantes como vender, por ejemplo. Y lo que va a hacer es que esa persona va a empezar a aprender y si la dejas crecer y si la dejas equivocarse y no hay un maltrato cuando la persona se equivoca, porque normalmente cuando alguien se equivoca hay algunos jefes que son muy cabrones que empiezan a ser muy duros con las personas y entonces cuando cometen un error se hacen chiquitos y ya no crecen emocionalmente, ya no tienen creatividad, se las vas a cortar de tajo esa creatividad y eso que tú pensabas que se podía, que tú lo hacías mejor, pues ya no va a haber otra forma de hacerlo porque ya les vas a cortar esa creatividad. Pero si no eres así, si no les das ese temor al equivocarse, yo a mis colaboradores les digo, ¿saben qué?
está permitido equivocarse. Lo que no está permitido es decirme no decirme que se equivocaron. Y entonces ellos siempre que se equivocan me dicen, ¿saben qué? Me equivoqué, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo resolvemos? Y lo resolvemos rapidísimo, ¿no? Yo no les corto esa creatividad, yo no les digo que está prohibido equivocarse, al contrario, los apoyo, y cuando hay un error en ese momento me lo dicen y vemos la forma en la que se puede solucionar. Esta es una buena estrategia que a mí me ha funcionado porque la gente responde muy bien, porque además son honestos si hay un error. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que no estoy sobre ellos responden muy bien y son muy creativos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Te brincan. ¿Cómo te brincan? Se vuelven mejores que tú, porque como no los estás molestando, no estás atrás de ellos, no los estás jodiendo, en algún momento van a ver la posibilidad de hacer mejor las cosas de como estaban en un principio, ¿no? Esto es un consejo que te doy, a mí me ha funcionado de maravilla y la verdad es que de empezar a delegar y empezar a confiar en las personas, siempre supervisándolas. Ojo, no te estoy diciendo que les sueltes y que ya nunca más vuelvas a ver qué es lo que están haciendo. Claro que hay que supervisar a las personas, claro que hay que estarles echando un ojo para que ellos puedan irse desarrollando, ¿no? Porque no lo van a hacer muy bien a la primera, no lo van a hacer muy bien a la segunda, cuesta un poco de tiempo y va a llegar un momento en que te brinquen y entonces sí ya lo sueltas, ¿no? Ya sabes que tienes completa confianza en ellos, pero hasta ese momento debes de tener supervisados a tu personal, ¿no? Entonces, que no te dé miedo delegar. Es muy gratificante cuando la persona a la que le delegas las cosas te brinca y se vuelve mejor que tú, ¿no? Porque entonces significa que estás siendo un buen mentor, que estás impulsando no solo tu equipo, estás impulsando tu empresa. Entonces, si tú empiezas a crear ganadores, tu empresa se va a convertir en un lugar donde hay ganadores y lógicamente vas a crecer muchísimo más rápido de lo que lo vienes haciendo. Sobre lo que es marketing digital y cómo puedes llevar ese emprendimiento tuyo a un entorno digital ahora que lo vamos a necesitar mucho, porque pues ya migramos básicamente al entorno digital forzoso debido a esta pandemia. Y no olvides dejarme tu calificación de 5 estrellas. También si me estás viendo desde YouTube, pues escribe unos comentarios, suscríbete a mi canal, dale me gusta. Si me estás escuchando desde un podcast, pues déjame tus comentarios y los vamos a ir integrando en futuros programas para que podamos ir resolviendo algunas dudas que tengas. Si me quieres felicitar, si me quieres decir algo, adelante y yo con mucho gusto lo voy a leer y te voy a dar una respuesta. Mi nombre es Daniel Q. Nos vemos pronto. Daniel Q. Marketing Digital.